Salud, porque hoy es una noche especial. Hoy me dedicaré un poco de tiempo a mi vida a explicarles sobre los acontecimientos después de la Segunda Guerra Mundial, el colapso que tuvo Europa y principalmente qué fue lo que pasó después de esta época tan oscura para la humanidad, que fue una de las más importantes pues en el ámbito malo, si no es que decir la más importante y la más conocida, porque la mayoría de la gente conoce las guerras mundiales, por ejemplo también la guerra de Vietnam, pero nada como la segunda, incluso es más llamativa que la primera. Y aparte de la época oscura del oscurantismo del mundo, pues esa gente ya es cuando te lo enseñan más en la escuela, pero en general todo el mundo conoce la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos pues qué fue, ¿no? Alemania y pues su ambición por conquistar el mundo, por Adolfo Hitler, que fue su líder, el surgimiento del nazismo, del fascismo en Italia, de cómo hubo una tensión entre países asiáticos, China y Japón, de un China comunista, que hoy en día no lo soy, y y eso, o sea, en breve, y de que cómo Estados Unidos, Gran Bretaña se pusieron en contra de esos países siendo unas potencias mucho más grandes que Alemania en cuanto a territorio, dinero, armamento, y pues las derrocaron. Entonces ahora ya pasamos directamente a lo que serían sus consecuencias. Vamos a ir por el principio. Los momentos decisivos del fin de esta guerra fue el 6 de junio de 1944, la invasión de los aliados de Francia a través de la batalla de Normandía. Justamente aquí tengo escenas por National Geographic de cómo fue la batalla de Normandía, y pues fue eso uno de los principales fines de esta guerra. Ya después llegaron los rusos y bueno, les voy a dar una explicación que yo tuve en la escuela de por qué los rusos fueron triunfantes contra los alemanes, ya que ellos, los rusos, quieras o no, están más acostumbrados al frío. Entonces las tropas alemanas querían invadir Rusia hace tiempo, pero por el frío se habían debilitado. Entonces ya cuando vieron Rusia que los alemanes empezaron a decaer por la batalla de Normandía, que ya otra vez habían recuperado sus territorios, los rusos invaden Berlín 5 de abril de 1945. 7 de mayo de ese mismo año fue cuando la Alemania nazi por fin colapsó con el suicidio de Adolf Hitler y la toma de Berlín. Voy a decir uno de los momentos más llamativos para mí de esta situación. Bueno, para mí de hecho ya era llamativo que un Japón comunista que quisiera ser controlador, al igual que Alemania o Italia, con sus ideales, y que después de lo que ya habían visto que Alemania había caído, que Italia había caído la muerte de sus líderes, de sus ideologías muy raras y muy horribles, Japón quiso seguir. Entonces yo tengo mucha admiración hacia los estadounidenses en todas las épocas, desde el hecho en el que ellos fueron uno de los primeros países en independizarse de sus, por así llamarlo, de la gente que los invadió, y que eso diera paso a que los demás países latinoamericanos agarraran fuerza y ellos también hicieran lo mismo. Desde ese momento Estados Unidos presenta una gran actitud como pueblo y como país. Y me sorprende que en la Segunda Guerra Mundial, después de que ya había caído Alemania e Italia, los japoneses quisieran seguir con esa ideología y de conquistar, etcétera, etcétera. Porque Japón hoy en día lo vemos. De hecho, hace mucho tiempo vi un meme que decía, japoneses en la Segunda Guerra Mundial aparecen así con sus fusiles y sus katanas, sus cuchillos, y después dice japoneses hoy en día y aparecen así como todos kawaii, con sus trajes, anime y todo eso, y un comentario dice, ¿sabes? Dos bombas aflojan a cualquiera, y es a lo que voy. Estados Unidos ya con la bomba atómica y bombardea Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Los famosos bombardeos de esas ciudades japonesas, en donde fue una catástrofe, donde las bombas de verdad fueron exitosas, pero o sea, no fue un éxito bueno, sino un éxito malo. Y después, de hecho, Estados Unidos declaró que jamás volverían en la historia a hacer algo así. Y obviamente días después de que bombardearon Japón, firmaron su renuncia a los japoneses.
Entonces eso se me hace como muy chistoso, pero a la vez cruel, pero a la vez interesante, de cómo Japón pues hoy en día lo vemos como muy tranquilo, muy respetuoso, muy limpio, y que antes eran unos sádicos, porque de verdad lo eran, unos sádicos con los kamikazes. O sea, a ellos no les importaba más que ganar. Entonces alguien se estrellaba contra un barco, contra lo que fuera, para con tal de destruir al enemigo, con tal de ganar la batalla. Y hoy en día son un pueblo muy tranquilo, por así llamarlo. Y yo digo que eso es gracias a los estadounidenses, de cómo los ablandaron con las bombas atómicas, y que firmaron su rendición y les dieron un fin. Pero vamos a ir con lo último. Lo último es también, la verdad son datos muy curiosos los que tomamos en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de Japón, ahora tomaremos la creación de la ONU, que no tiene mucha importancia, pero bueno, sí, de verdad sí tiene importancia, pero no es como muy desarrollada. Simplemente los países se pusieron de acuerdo, hicieron leyes, hicieron jurados, tratamientos, no sé cómo llamarlos, como para que no volviera a pasar lo mismo, y con el Tratado de Versalles, etcétera, cosas así. Y ahora pasamos con también un aspecto importante, bueno, si no decir el más importante después de la guerra, que sería Estados Unidos como potencia mundial y Rusia como potencia mundial. Bueno, no Rusia, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, el cual pues quedaron las únicas dos potencias ya después de que Alemania había caído, después de que Italia, después de que Gran Bretaña ya no tuviera tanta importancia como lo fue en anteriores épocas, sino Estados Unidos y Rusia. Fue la llegada de la Guerra Fría, de esas dos potencias queriendo ser los mejores. Eh, Estados Unidos, yo siempre le vi la delantera, con el hecho de que tenía inventores desde mucho antes, como Thomas Alva Edison, Henry Ford, de que ya era un país muy desarrollado. Si nos damos cuenta, bueno, yo en el mundo de la automotriz lo veo así, los rusos no tienen como grandes carros o compañías, por así decirlo, no son buenos haciendo carros, cosa que los estadounidenses sí, y simplemente los estadounidenses tenían como más talento, más genio que los rusos. Los rusos nada más eran como fuertes, eran gente como muy luchona, por así llamarlo, y eso fue lo que, como una competencia con Estados Unidos. Pero yo siempre le vi un paso más arriba a Estados Unidos que Rusia. Siempre dicen que los rusos viajaron antes a la luna, que enviaron un perro, que etcétera, etcétera. Pero al final del día, el que se le dio el reconocimiento del primer hombre llegar a la luna, que yo en lo personal creo que sí fue cierto, fue Estados Unidos, ¿no? Con el Apolo 11. Y se le llamó Guerra Fría porque en realidad nunca hubo contacto bélico, nunca hubo guerra, sino solamente fue quién iba a ser el mejor para que al final Estados Unidos ganara, porque bueno, así fue, pero quién iba a quedar como la mejor potencia en el mundo, y en este caso fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos por lo mismo de que es un pueblo mmm, muy bueno. O sea, yo admiro, ya lo dije, yo admiro mucho a los Estados Unidos. Tienen de todo. O sea, la URSS no tiene tiempo que se disolvió. Es como de los 90s, 80, ya cuando de verdad ya pasó a ser Rusia, y los demás países como que se liberaron, por así decirlo. Y dicho, quiero enseñarles algo. Este era un globo terráqueo de mi abuelo, que descansa en paz. Y pues era más o menos como de los 70s, 80s este globo terráqueo. Ya se ve viejo. Y oh, vaya sorpresa. Vean lo que dice aquí. Perdón, no lo puedo leer. Unión de las Repúblicas Soviéticas. O sea, aún ni siquiera era Rusia. Hoy en día debe ser Rusia, Bielorrusia y todos esos países de Asia. Pero no, aquí teníamos Unión de las Repúblicas Soviéticas, porque pues es muy viejo, les digo. O sea, es viejo, pero no tanto. Entonces, Estados Unidos siempre estuvo un paso más adelante en todo. Si vemos, o sea, de verdad vemos las cosas por las cuales Estados Unidos tuvo más éxito, por la generación de empresas, así como Chevrolet, Ford, demás compañías automotrices, y no solamente automotrices, sino como General Electric, Apple. O sea, en cuanto a tecnología, músicos, o sea, rusos, no hay músicos, o a menos que yo no los conozca, pero en cambio había para ese entonces estrellas como después de la guerra, Michael Jackson, Prince, Pink Floyd, The Doors. O sea, ya había cosas que impulsaban más a Estados Unidos, no solo en el ámbito del armamentista, no, o sea, de todo. El país abarcaba todo, todo, todo. No sé, o sea, le digo, desde industrias como los carros, automotriz, la música, entretenimiento, y
y Rusia solo se dedicaba a replicar lo mismo, pero no le salía bien. Entonces ese fue el hecho de que al final el comunismo, que ellos eran lo que mantenían como su forma de organizarse, no sirvió, y pues obviamente la forma de organizar de los gringos, que era pues el capitalismo, fue lo que apoyaba a su gente a ser mejor que la que había en Rusia. Yo por eso estoy en contra del capitalismo. Hoy en día hay gente que dice, ay no, el socialismo, el comunismo, que sería bueno. Y también le digo, vi una imagen que decía, cuando antes formabas ese sistema para eliminar a los homosexuales, a la gente que no quería trabajar, y simplemente eso. Y ahora esa misma gente son la que quiere de vuelta ese tipo de cosas porque es tonta, no tiene idea de lo mal que era ese sistema. Tal vez sonaba muy bien el hecho de que una gente sería igual a otra y no hubiera, así como lo diría AMLO, ¿no? No puede haber gobierno rico con gente pobre, y pues por una parte pues debe haber igualdad en todo, ¿no? Como un equilibrio, debe de haber gente pobre y gente rica, porque no todo se puede en esta vida. Y eso fue lo que hizo ganar a Estados Unidos, su forma de distribuirse con sus personas, su economía, su política, su cuestión social. Entonces, por eso se disolvió la Unión Soviética y pasó a ser Rusia con sus demás países. Y simplemente eso. Yo en lo personal creo que fue la ideología que tenían los rusos. Sí. Y les digo, ya me acuerdo del dato, fecha exacta, que era 1991 cuando oficialmente se disolvió la Unión Soviética. O sea, si se dan cuenta, son 91, 9 años, hace casi 30 años, por así decirlo. O sea, no es tanto, es la edad que tiene mi hermano. Incluso mi hermano aún todavía ya nació antes de que se disolviera la Unión Soviética, no es algo tan viejo. Y ya tocando todos los temas, me gustaría dar un breve resumen para que diera los puntos que me tocan decir, que sería primero que nada la batalla de Normandía, 1944, cuando Francia vuelve a ser de los franceses, ya no de los alemanes. Después, la muerte de Adolf Hitler en 1945, cuando los rusos toman Berlín, y es cuando Alemania nazi cae, y es cuando se da fin a la Segunda Guerra Mundial. Después vamos unos años después, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y 1945 también es la fecha en donde los japoneses firman su rendición contra Estados Unidos después de que hayan lanzado las bombas. Eso fue lo único que tuvo que ver Estados Unidos. Bueno, muchos años antes, Pearl Harbor, la batalla de Pearl Harbor, donde los japoneses atacaron a Estados Unidos, Hawái, y por eso también los estadounidenses tenían como cierta rabia a los japoneses en esa época. Hoy en día ya no, son países que están bien agarraditos de su mano, tienen una buena comunicación, una buena amistad, pero en esa época no. Y ya después de la firma de rendición de los japoneses, llega la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia compiten sin cosas bélicas, sin guerra física, por así decirlo. Y al fin, en 1991, también con la caída del muro de Berlín, por fin cae el capitalismo, se disuelve la Unión Soviética, ya no existen muchos países comunistas. O sea, aún los hay, pero en realidad ya no son todos. Hoy en día, según China, es capitalista, pero la gente tiene más libertades y tiene más oportunidades. El que creo que sí es 100% comunista es Norcorea, Vietnam, Cuba, pero Cuba porque no tiene otra opción. Seamos censura por el bloqueo que tiene Estados Unidos hacia ellos, y solamente por eso. Y ya, son los únicos países que hoy en día son comunistas. Y me voy a terminar mi agua para por fin acabar con esto. Bueno, espero que les haya gustado la plática. Tal vez se la pasaron bien, aprendieron algún rato, porque quise hacerlo de manera resumida, no muy así de, ay, este día y tal y tal y tal, porque así la gente se aburre y no le gusta. Entonces es mejor dar datos curiosos que la gente pille y pueda tener en su mente, como de, batalla de Normandía. Bueno, así rápido les puedo decir: batalla de Normandía, caída de la Alemania nazi,
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, firman su rendición, iniciando la Guerra Fría y fin de la Guerra Fría. Así de fin fueron los... bueno, y la creación de la ONU fueron los sucesos después de la Segunda Guerra Mundial y fueron interesantes. Si a mí se me hacen interesantes, que yo no soy una persona que es muy estudiada, bueno, mentira, la verdad es que sí me gusta la historia. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.